no sirve más estar cada uno en su aula encerrado dando el de física, no sé, las leyes de Newton, yo de literatura enseñando el Quijote. A partir de la reflexión de nuestras prácticas nos dimos cuenta que era necesario un cambio, o sea que no le estábamos llegando a nuestros alumnos, o sea que notábamos que los mismos estaban aburridos, ¿sí? Que no le encontraban un interés en nuestras prácticas. Trabajar en base a problemas, es la problemática que moviliza al alumno más que la temática. Que la temática me deja tranquilo, pero la problemática que tiene que ver conmigo me moviliza a pensar, me moviliza a buscar una solución a un problema que me afecta, que me toca y que yo quiero cambiar. Decidimos juntar libros de lectura recreativa, tener preparado un espacio para que puedan venir y hacerse un cafecito. Y bueno, los chicos a veces tienen horas libres, los que son de Belén, los que son de Saucedo, tienen que esperar el ómnibus, entonces tienen un lugar a donde venir y disfrutar, estar un rato tranquilos, estudiar a veces también y recrearse. Está bueno porque en las horas libres podemos venir, nos hacemos un café y compartimos con otros chiquilines que quizás nos cruzamos en el pasillo y no los conocemos, pero en el café podemos dialogar, intercambiar opiniones, un libro que nos gusta, un poema, cualquier cosa, y el café es como que la excusa para romper el hielo ahí entre nosotros. Y también hubo como una conexión diferente, además del trabajo del aula, hubo algo más que nos acercó a los chicos. Son espacios que ayudan a que los gurises se sientan más cómodos, porque a veces el aula nos estructura mucho, el salón de clase estructura, y a veces estos espacios abiertos ayudan mucho más a la naturalidad a la hora de un diálogo. Ellos mismos se dan cuenta que hay cosas en el mundo que no están bien y que hay cosas que hay que cambiar y que hay cosas que no solo que hay que cambiar, sino que hay que comunicar a otros para que otros sigan esto. Me sirvió para salir de una localidad sola, de conocer gente, de vínculo, de interactuar con otras personas. En la vida a mí se me hubiera ocurrido, por ejemplo, ver lo que vi y lo que vieron ustedes hace un rato, ¿no? La profesora de matemática trabajando con el de astronomía y con el de dibujo, haciendo una cuestión artística, implementando cosas de matemática. Yo no lo viví como alumna, no tuve la oportunidad, no lo viví en la práctica docente. Le digo, ojalá yo hubiera tenido profesores como ustedes. Tenemos un trabajo de chiquilines de cuarto, la física aplicada al voleibol. Yo jugaba al voleibol, pero no tenía la más pálida idea que la física tenía algo que ver cuando iba al liceo. Entonces hay que hacer las cosas diferentes porque los chicos de ahora son diferentes, el mundo es distinto, tenemos otras herramientas como son las tecnológicas y tenemos que aprender nosotros a enseñar de manera diferente. Me parece que extender el aula ayuda a que ya hasta físicamente el ambiente te esté hablando de que la vida está en la clase y la clase está en la vida, que la vida no va por un lado y lo que me enseñan acá va por otro. Se trabaja de una manera, como hablamos en la red global, de liderazgo distribuido. O sea, uno solo no puede. No puede, por más que sea brillante, sea bárbaro y quiera trabajar, no podés. Aparte, las cosas que se nos ocurren entre 5, 6 o 10, jamás se te iban a ocurrir trabajando solo, nunca. Si la educación quiere cortar la línea de reproducción de contenidos y de reproducción social, me parece que en parte hay que marcar el norte en las competencias, en cuanto todos tenemos esas competencias y todos las podemos desarrollar y todos ya las estamos desarrollando. Entonces, si atendés por ese lado, después el aprender los contenidos va a ser mucho más factible. Pero queremos evaluar de una manera diferente. Tenemos las nuevas mediciones, tenemos el hecho de poder trabajar con la plataforma SEA también ha sido bárbaro. Parece que evaluar mediante rúbricas me ayuda a mí como docente a ver qué estoy evaluando detrás de esa nota, detrás de esa calificación. Los chiquilines se dan cuenta porque no los estás evaluando ya desde la mera calificación, sino que hay un trabajo más hay una retroalimentación más formativa, ¿no? Ha cambiado porque el ser parte de la red te da un estilo de hacer las cosas. No te interesa la nota,
te interesa más el proceso que se logró hacer y lo que se logró aprender? Aparte del amor, o sea, del amor por lo que uno hace, del amor por la institución, del amor por los gurises en definitiva. Estoy segura de que esta es mi carrera, que elegí la carrera adecuada y me motiva a continuar con el proyecto y a tener otros proyectos y otras ideas, a trabajar con ellos y para ellos, porque la verdad que la respuesta de los chiquilines es preciosa, es cálida.